Agradecemos a Begoña Torres esta presentación de los temas y las ideas de la exposición, que son comunes a los tres artistas que hemos reunido y que también nos viene como introducción, como contexto general a la jornada de hoy. A continuación va a intervenir Knut Jørgodt, que, como saben ustedes, es el comisario, junto a Carlos Sánchez Díez, de la exposición y ha sido el impulsor de este proyecto de colaboración con la Fundación Lázaro Galdiano desde el Nordic Institute of Art que dirige en Oslo. Knut estudió Historia del Arte en la Universidad de Oslo, en el Courtauld Institute of Art de Londres y en el Instituto di Norvegia a Roma, doctorándose en la Universidad de Tromsø. Antes de crear el Nordic Institute of Art, Knut Jørgodt fue conservador de la Galería Nacional de Noruega en Oslo, director del Nordnorsk Kunstmuseum en Tromsø y director fundador del Kunsthal Svalbard en Spitsbergen. Como especialista en arte nórdico y europeo de los siglos XIX y XX, ha publicado varios estudios, incluida una monografía sobre Peder Balke en 2020, y ha comisariado exposiciones como la dedicada también a Peder Balke en la National Gallery de Londres en 2014, otra sobre Edward Burne-Jones, los prerrafaelitas y el norte, que se celebró en Estocolmo y en Bergen en 2020. Hoy su ponencia tiene como título Visionarios románticos del paisaje interior a la forma experimental. Tiene la palabra. Buenos días. Thank you, José Luis, for your... Gracias, José Luis, por tu amable presentación y también muchísimas gracias a Begoña por tu primera presentación que nos ha dado una visión general de la temática y de la exposición. Me encanta estar hoy aquí hablando de los visionarios románticos. La exposición Visionarios Románticos reúne las obras de tres artistas del siglo XIX, Peder Balke, Hertevig y también la obra de Eugenio Lucas Velázquez. Los tres venían de dos países diferentes, de círculos diferentes. Y estos tres artistas sin duda se conocieron. Se pueden considerar espíritus afines, todos vienen de una tradición romántica y todos se centran, al menos en parte de su obra, en el paisaje y en los paisajes marinos. Reflejan paisajes que son más bien imaginarios más que reales. Queremos demostrar aquí cómo estos tres artistas han aplicado unas técnicas muy personales y experimentales y medios para dar forma a sus innovaciones. Como podemos ver, aquí hay algunos de sus obras para darles una idea. Seguramente los que hayan podido ver, los que no pudieran ver la exposición ayer podrán verla más adelante y estas obras están recogidas aquí. Para los primeros románticos, un paisaje no solamente representaba la naturaleza, sino que también reflejaba la mente. Y estas ideas florecieron entre los románticos del principios del siglo XIX, pero pueden remontarse incluso a un siglo antes, cuando se pasa de la búsqueda de lo sublime, se busca
se busca reflejar lo sublime, lo terrible, que es algo de lo que Begoña también nos ha hablado. Y lo sublime era considerado lo contrario a la belleza, que suele estar asociado a los paisajes clásicos del sur de Europa. Se adquieren, por tanto, nuevas visiones de la naturaleza, nuevas formas de mirarla. Y eso dio lugar al descubrimiento por parte de los artistas de nuevos tipos de paisajes que incluyen las montañas de Suiza o, por ejemplo, de las regiones nórdicas. Entre los primeros románticos, los paisajes eran una especie de portal a una dimensión más espiritual. El encuentro de la naturaleza representa un vínculo con el cosmos o incluso con nuestras propias almas. Este mundo trascendental se traducía en el trabajo de los artistas de toda Europa. Los artistas alemanes como Friedrich representan esto también en forma de las ruinas de una abadía, de una iglesia en un bosque. Friedrich y otros románticos hacen que las fuerzas de la naturaleza se manifiesten por ejemplo, en naufragios o también que se reflejen en un paisaje nocturno contemplativo y melancólico. Por supuesto, esto está muy relacionado con el concepto de lo sublime y las ideas nos hablan de una naturaleza que nos supera. Los científicos, Carlos Gaspar, describe esto como subir a una alta colina, observar el paisaje y ver los ríos de una forma magnífica y el sentimiento que te invade, esa reverencia silenciosa cuando te sumes en esa oscuridad y tu alma se purifica, desaparece tu ego. Y este es el efecto de la naturaleza sublime. Algunos artistas en Düsseldorf encarnan estas mismas ideas, aunque también se reflejan en el trabajo de otros autores como Turner, por ejemplo. Las escenas de Goya o de Blake, como ha dicho antes Begoña, forman parte de esta corriente. Lucas y Balke y Hertwig tienen una visión que se enmarca dentro de esta tradición. Pero, en mi opinión, también llevaron esta tendencia más lejos a través de medios diferentes, incluidos distintos materiales, distintos medios para reflejar este paisaje espiritual. En el caso de Lucas y Hertwig, de los que vamos a hablar en profundidad en otras presentaciones, yo me voy a centrar en el fenómeno en general y voy a centrarme sobre todo en Peder Balke. Peder Balke está principalmente asociado a estas pinturas del paisaje ártico. Aquí está el Cabo Norte. A veces es solemne, a veces es dramático. Y esto fue inspirado por su viaje en 1832 al norte del país. En este cuadro que se ve aquí, con un faro en la niebla, muestra que Balke es un heredero de Friedrich y de los románticos y también apunta en una nueva dirección. Después de su formación inicial en Escandinavia, Balke fue a estudiar con Dahle, su otro pintor noruego, donde también tuvo ocasión de encontrar la obra de Friedrich. Después viajó por Europa, París, Londres y recibió encargos de la realeza y de otros mecenas de alto nivel, aunque nunca fue reconocido por las críticas en Noruega, que no le fueron muy favorables. Algún crítico dijo que su trabajo no tenía ningún valor artístico. El hecho de que Balke también participara en las reformas de carácter social tampoco le hicieron muy afín a las clases pudientes.
Después dejó de participar en la vida social y dejó de mostrar su trabajo en este entorno. Sin embargo, siguió pintando por su cuenta, que es un paralelo de lo que ha hecho también Hertevig y también de lo que refleja lo que ocurrió en su círculo más cercano de amigos. En la exposición podremos ver trabajos de esta época. El paladar se volvió más limitado y las composiciones abarcaban superficies más amplias, como se puede ver en esta obra que tengo detrás. Recuerden que el trabajo no se debe entender como una representación topográfica, sino más bien como un recuerdo donde se habla de los paisajes más bien de la mente. No voy a hablar demasiado acerca de Hertevig porque es algo de lo que nos ocuparemos más adelante, pero podemos decir que sus trabajos también se enmarcan en esta tradición de los visionarios románticos, inspirados por la región del del suroeste de Noruega. Estudió en Düsseldorf a principios de la década de los 50, donde entró en la tradición, conoció la tradición de Friedrich y también de otros autores del país. Tendré mucho cuidado antes de aventurarme a hablar de Eugenio Lucas Velázquez en presencia de los especialistas que hay aquí en la sala, pero permítanme decir que está conocido como un costumbrista y también como un pintor histórico y también como un seguidor de Goya, pero tenía una producción mucho más variada, de la cual ya nos ha hablado Begoña y Carlos nos hablará más adelante, y también pintó paisajes fantásticos que encajan perfectamente con la tradición de los visionarios románticos de la que nos ocupa hoy, como este cuadro que tienen a mi espalda. Algunos de los primeros románticos como Belke, Lucas o Hertevig reflejaban las técnicas, es la tesis que hay detrás de esta exposición. Por ejemplo, en el monte junto al mar, el monje junto al mar, se ve la voluntad de crear un cierto estado de ánimo contemplativo. Lo que vamos a ver ahora es cómo nuestros artistas abordaron esta temática y los puntos en común en cuanto a temática y forma, y cómo cómo traducirían estas visiones en dibujos, en pinturas. Vamos a uno de ellos es el aislamiento. Vemos la composición simplificada en una obra de Turner que se observa sobre todo en la etapa de sus últimos años. El paisaje prácticamente se disuelve gracias a la particularidad de las pinceladas del autor. Partiendo de esta tradición, Balke crea también su propia técnica muy personalizada. Utiliza tablas, lienzos y aplica finas capas de pintura que luego va retirando con sus dedos, con el pincel, etc. Sus cuadros pueden llegar a parecer incluso monocromos. En la década de 1870 vemos cómo añade el color negro sobre una superficie blanca que barre y da un aspecto de dibujos de tinta que se pueden comparar con aquellos de Victor Hugo, a los que volveremos más adelante. La técnica está estrechamente vinculada con el motivo. Es una representación de la naturaleza, pero con una abstracción del paisaje. Hertevig se centra cada vez más en su trabajo en el papel, con alternativas diferentes y con distintos tipos de papel, de lo que hablaremos también más adelante. Me gustaría presentar también otro trabajo de Lucas, que quizás
es uno de los 3 artistas que lleva la abstracción de los paisajes más lejos, sobre todo visto desde la visión contemporánea. Vemos que el paisaje está muy difuminado y que se desaparece prácticamente, se disuelve prácticamente al fondo. Son colores de blanco y negro, donde se utiliza el estarcido, como se comenta y explica Carlos en el catálogo. Las manchas es una técnica que utilizaron muchos pintores y que vemos también, y de impasto, es una técnica que vemos que se refleja también en el trabajo de Víctor Hugo y de otros artistas. Aquí también se utiliza la guata de tinta con gran frecuencia. Si tuviera tiempo para hacer algunas observaciones finales, me gustaría decirles que las obras que vamos a ver en la exposición se han creado en aislamiento. Los 3 artistas estaban aislados por motivos diferentes y esto indica que quizás estos artistas estaban más liberados, se sentían más libres de expresar lo que querían expresar que, digamos, que lo que hacían con su producción más oficial. Esto los vuelve, si cabe, más interesantes. Estos artistas también, por lo menos Balke y Hedwig, fueron marginados dentro del entorno artístico y no recibieron su reconocimiento hasta principios del siglo XX. Balke está siendo cada vez más reconocido. Lucas, por su parte, era una figura bien establecida en el arte de la época en España y también hubo diversas exposiciones internacionales donde participó, pero finalmente estos 3 artistas han sido tratados de forma muy desigual por la historia. Y en lo que se refiere al aspecto innovador, son esos artistas que no encajan en una narrativa. Ocurre muy a menudo que se acaben encontrando en los márgenes del arte del momento. Así que el objetivo principal de este proyecto es reflejar un fenómeno que se traduce en estos 3 artistas. Es un fenómeno transnacional y confiamos en que contribuyamos a escribir la historia del arte con esta exposición y este trabajo.